El Museo Calouste-Gulbenkian es una colección de arte antiguo y moderno de la ciudad de Lisboa, capital de Portugal. Está integrado por más de 6.000 piezas adquiridas por el empresario de origen armenio Calouste-Gulbenkian, 1869-1955, a lo largo de su vida, durante la primera mitad del siglo XX, de las cuales están expuestas unas 1.000 obras que conforman la colección del fundador, además de la colección moderna, que representa el mayor acervo de arte portugués del siglo XX. Está gestionado por la Fundación Calouste-Gulbenkian, como parte del conjunto que funciona en el edificio sede y parque de la Fundación Calouste-Gulbenkian, que también incluye una biblioteca de arte y archivos, la iniciativa Música Gulbenkian, una editorial, el Jardín Gulbenkian y el Instituto Gulbenkian de Ciencia. El museo se inauguró en 1969, respetando el testamento del empresario petrolero y filántropo Calouste-Gulbenkian. A lo largo de su vida recopiló una gran colección de obras de arte, que incluyen pinturas, esculturas, objetos y libros, abarcando desde el Antiguo Egipto hasta el siglo XX. Desde 1930 almacenó la colección en su residencia de París, en la avenida de Lena, que en la actualidad es una de las sedes de la Fundación Calouste-Gulbenkian. Empujado durante la Segunda Guerra Mundial por un incidente diplomático, según la legislación inglesa, pasó a ser considerado enemigo de los aliados. Gulbenkian se instaló en el Hotel Aviv en Lisboa, ciudad en la que pasaría el resto de sus días. Con la colección diseminada entre el Museo Británico, la Galería Nacional de Londres y otros museos americanos y franceses, Gulbenkian decidió donarla al gobierno portugués y para tal fin ideó la fundación que llevaría su nombre, creada en 1956 tras su muerte. En 1960 se reunió su legado en el Palacio del Marqués de Pombal, obras que fueron allí exhibidas entre 1965 y 1969. El edificio del museo y todas las construcciones de la fundación en el Parque Calouste-Gulbenkian son obra de los arquitectos Alberto Pessoa, Pedro Cid y Rui de Autoguía, quienes ganaron un concurso en 1959, mientras que el paisajismo de los jardines es de Gonzalo Ribeiro Telles y Antonio Viana Barreto. Los trabajos se terminaron en 1969. El museo incluye la colección del fundador, con arte antiguo, numismática, pintura, escultura y artes decorativas europeas, y la colección moderna con más de 10.000 obras, con una introducción a la historia del arte y a la cultura de Portugal, desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Se completan con exposiciones temporales. La colección del fundador consta de 2 circuitos independientes: las salas del arte egipcio, grecorromano, mesopotámico, islámico, armenio y del Extremo Oriente, que incluyen numismática, azulejos, cerámicas, tapices y manuscritos, y el circuito de arte europeo de los siglos X al XIX, con esculturas, pinturas, mobiliarios, libros antiguos y la colección de joyería de René Lalique. La frase «solo lo mejor es lo suficientemente bueno para mí»
refleja bien los criterios de calidad por lo que se gobernó y la relación de afecto que se desarrolló con el objeto. Sus piezas fueron adquiridas a través de intermediarios, directamente a los propietarios, públicos o privados, o en subastas. A pesar de un gusto definido, Calouste Gulbenkian supo rodearse de personalidades que lo asesoraran y confiaran en él. Fue Sir Quentin Clark, entonces director de la National Gallery de Londres, quien le aconsejó comprar las bolas de jabón de Manez en 1943. André Aucoz, un joyero y orfebre parisino, que desempeñó un papel clave en las negociaciones con el gobierno soviético para la compra entre 1928 y 1930 de una importante colección del Museo Hermitage de Leningrado. Entre otras, estas dos magníficas obras de Rembrandt. Cuando se desencantaba o dejaba de gustarle una obra de arte u objeto, lo enajenaba de la colección en forma de regalo, intercambio o pago parcial. Estaba siempre atento al enriquecimiento de colecciones públicas. Contribuyó con generosas ofertas financieras o con piezas a instituciones culturales, como el Museo del Louvre, el Museo Kunsthistorisches de Viena o el Museo Nacional de Arte Antiguo de Lisboa. En 1938, con el núcleo de la colección definida, Calouste Gulbenkian expresó su interés en crear en Londres junto a la National Gallery una institución que podría albergarla en su totalidad. Los recientes depósitos de algunas de las principales obras de su colección de pintura en la Galería Nacional y las antigüedades egipcias en el Museo Británico no estaban relacionadas con esa idea, no encajaban. El proyecto no se llevó a cabo por el estallido de la Segunda Guerra Mundial y debido al incidente diplomático ocurrido en 1942, cuando el gobierno británico declaró a Calouste Sarkis Gulbenkian como un enemigo técnico, una asignación que fue revocada al año siguiente, pero que Calouste Gulbenkian no olvidó jamás. En 1947, cuando el edificio de la Galería Nacional fue restaurado después de los bombardeos nazis, Sir Phyllis Hendy, el nuevo director, fue invitado de nuevo a poner en exhibición las pinturas que había dado en 1938. La solicitud no fue aceptada porque el anterior director, Sir Kenneth Clark, en quien el coleccionista depositó plena confianza, había renunciado desde entonces al puesto. Otra propuesta para la creación en Londres de un museo que albergara su colección sería hecha en el mismo año por Sir Lake Axton, director del Victoria Albert Museum. También en 1947, una invitación idéntica fue hecha por la Galería Nacional de Arte de Washington, proponiendo que Calouste Gulbenkian presente en su espacio todas las obras que había depositado en Londres. Así, en 1948, las antigüedades egipcias, depositadas en el Museo Británico, y en 1950, las pinturas dadas a la Galería Nacional de Londres fueron enviadas a los Estados Unidos. Sin embargo, el gran núcleo de la colección permaneció en su casa de la avenida de Iéna en París, una propiedad que adquirió en 1925 al coleccionista Rodolphe Kahn, y que durante 4 años se sometió a importantes trabajos de adaptación para instalar las obras de arte. Cuando Calouste Gulbenkian, el 18 de junio de 1953, decidió que todas sus obras de arte debían venir a la capital portuguesa
y que junto con la fundación que entonces se estableció, se debía construir un museo para protegerlas y exhibirlas. De este modo, el proyecto de un museo y una fundación que había concebido para Londres y también considerado para Washington se materializaría así en Lisboa. De una forma provisional, el Palacio Pombal se adquiere en Oeiras, cerca de Lisboa, preparándose para acoger las obras de arte, principalmente de Londres, Washington y París. Las negociaciones con el gobierno francés fueron muy complejas. Se oponían a la salida de gemas de los palacios reales de Versalles y Fontainebleau. Una acción jurídica y diplomática concertada de la administración de la Fundación, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal y André Malraux, entonces ministro de Cultura del gobierno francés, hicieron posible venir a Lisboa sin restricciones el resto de la colección, que ocurrió el 26 de junio de 1960. Por vez primera, bajo un techo provisional, las 6.440 aproximadamente obras adquiridas por Calouste Gulbenkian fueron finalmente juntadas, como siempre había soñado. Su difusión al público portugués se realizó a través de presentaciones de algunas de ellas en diversas exposiciones, a principios de la década de 1960. El 20 de julio de 1965, fecha del 10º aniversario de la muerte del fundador, unas 300 obras de la colección fueron expuestas al público. En 1969, las obras de arte salieron del Palacio Pombal para inaugurar el nuevo museo, finalmente agrupado como Identidad. Estas obras viajaron desde diferentes lugares, desde orígenes muy diversos, desde África hasta Asia, desde Europa hasta América, pasando por manos de varios propietarios, algunos de los cuales son nombres ilustres en la historia. El lugar elegido para construir el edificio del museo, los auditorios y la biblioteca de la Fundación, con sus estructuras de apoyo, fue el Parque de Santa Gertrudis, en Palabá, en las afueras al norte de Lisboa. Se seleccionó de las 3 soluciones presentadas al concurso el equipo formado por los arquitectos Rui Gervis de Autoguía, Pedro Cid y Alberto Pexoa, que presentó un proyecto que coincidía con los diseños de la orden, un conjunto arquitectónico de gran unidad, sobrio y digno. Trabajaron en este proyecto un número elevado de especialistas en diversas áreas, coordinados por el equipo ganador. El complejo arquitectónico tiene una estructura sencilla y zonas interconectadas, rodeadas por un espacio verde diseñado por los arquitectos paisajistas Gonzalo Ribeiro Telles y Antonio Viana Barreto. El conjunto es un hito en la arquitectura museológica portuguesa. El edificio del museo se organiza en torno a 2 jardines interiores, con numerosos tramos acristalados hacia el exterior, permitiendo al visitante un diálogo constante entre la naturaleza y el arte. Es un ejemplo notable de los caminos nuevos de la arquitectura moderna portuguesa, de la década de 1960. El edificio fue galardonado con el Premio Balmor en 1975 y clasificado como Monumento Nacional en el año 2010. Con 2 colecciones, el museo es un espacio dinámico, tanto a la colección del fundador como a la colección moderna. Renuevan periódicamente sus presentaciones, sensibilizando al público sobre la riqueza y diversidad de sus colecciones. El edificio y parte sur del jardín de la colección moderna se encuentra en obras de remodelación. La reapertura está prevista para el año 2022.
Este museo está considerado como uno de los mejores de Portugal. La colección de obras de René Lalique, que Calouste Gulbenkian adquirió directamente del artista, es considerada única en el mundo por su calidad y cantidad. Esta sala está en proceso de renovación hasta el 4 de marzo de 2021. La reapertura traerá algunas novedades, como el regreso del centro monumental de la mesa Figura Femenina. René Lalique fue un maestro vidriero y joyero francés, conocido por sus creaciones de arte en vidrio, frascos de perfume, jarrones, joyas, candelabros, relojes y adornos para capós de automóviles. Está enterrado en el cementerio de Père Lachaise.